Hola mis amigos, los saluda su amigo Eduardo Luna nuevamente en nuestra sección Luna y sus estrellas. Les recuerdo, cada día 30 tenemos una historia de éxito en nuestro canal y recuerda, dos formas de poder visualizarlos. Por medio de mi canal de YouTube, te metes Eduardo Luna Networker y buscas Luna y sus estrellas y ahí vas a encontrar las entrevistas que hacemos. Y si quieres un podcast, directamente Spotify, buscas Eduardo Luna, historias de éxito, y ahí también tenemos las historias grabadas para que tú puedas verte beneficiado. Y el día de hoy, pues tenemos una invitada súper especial, una amiga, la considero una gran amiga, mi maestra. Un día más adelante les voy a platicar por qué hago referencia como mi maestra en los negocios. Ella tiene 25 años desarrollando la actividad como networker dentro de Herbalife Nutrition. Es equipo del presidente. Tiene negocio en 8 estados de la República y 4 países. Anteriormente dedicada a la empresa familiar, bienes raíces, pero actualmente una networker internacional, empresaria, que no tan solo es madre, esposa, empresaria, sino una mujer muy exitosa. Así es que el día de hoy tenemos la oportunidad de conocer a Martita Solís. ¿Cómo estás, Martita? Ay, muy bien, muy contenta este día, Lunita, muy contenta. Qué placer poderte tener el día de hoy. Realmente, sabes que es una mujer que admiro, que respeto a lo largo de tantos años de carrera. Sí, muchos. Vamos a cumplir yo 25 años y son los mismos 25 que tengo de conocer. Así es. Y ahora quiero que la gente te conozca, porque sé que detrás de tu historia, detrás de tu trayectoria, detrás de tus vivencias, hay mucho que puedes aportar a la gente. Así es que vamos a iniciar, Martita, hablando de dónde viene Martita. Platícame primeramente tus orígenes. Bueno, Lunita, es la primera vez que me hacen una entrevista y la primera vez que me hacen este tipo de pregunta, porque nunca me habían preguntado de dónde vengo. Y a veces yo suelo decirlo, porque soy muy platicona. Y realmente yo nací en un rancho que colinda precisamente entre Guanajuato Sur y la parte de Michoacán del Norte, colinda con el río Lerma, pegadito al río Lerma. De ahí soy, ahí nací. Después, con el tiempo, como ahí no había escuela, obvio, un rancho, me mandaron de interna a un lugar muy chiquito que se llama Pénjamo. Ahí viví de interna con monjas y me quería hacer monja. Ni me lo crees. Claro que no me creyeron las monjas. Y rápidamente me dijeron, no, tienes que ser novicia. Me presentaron lo más difícil de seguir eso. ¿Y qué crees? Pues dije que no. Ok. Entonces Bendito seguí. Dios. Bendito Dios. Me dediqué mucho tiempo a estudiar muy chiquita. Desde el kinder estuve interna. Entonces mi abuelita y mis abuelas, las dos, la materna y la paterna, fueron muy consentidoras conmigo y ellas fueron las que pusieron en mi mente todo lo que yo podía hacer en la vida, que era algo grande. De hecho, de todos mis hermanos, soy la única como que soy un poco diferente de manera de pensar. Y no es que sea diferente de manera de pensar porque yo me fijo, sino porque ellos mismos me lo dicen. Ay, eres como si no fueras mi hermana. Y sí, soy muy diferente. Entonces, pero todo tiene que ver pues desde el inicio, ¿verdad? Que estuve en diferentes escuelas, me fui a clase de piano, a todos los cursos que yo pude tomar, los tomé. Porque mis abuelitas me inscribían y como que me antojaban de eso. Cuando yo llegué a la secundaria, mi mamá ya no me dejó salir del pueblo. Y yo, mis sueños de estudiar en un país que no fuera México para conocerlo, se acabaron. Yo mucho tiempo viví así como falta de respiración, así como sin querer como culpar a nadie ni guardar rencor, pero sí sentía que me había hecho falta. Bueno, pues eso no fue importante porque con el tiempo, bueno, yo seguí estudiando muchos cursos. Cuando ya estuve casada con 2 hijos, yo estudié contaduría pública. Y no era por tener un título, no, sino por tener el conocimiento de algo que adolecía a la empresa que teníamos familiar en contabilidad, para poder saber cómo era eso que da tanto temor del fisco. Y realmente cuando lo conocí, me hacían las auditorías fiscales y tenía aquí los auditores y yo sí les daba algo, un refresco, un café.
Así esa seguridad me dio el saber, es que el conocimiento para mí es lo máximo que puede haber, aunque yo me resisto mucho a aprender cosas como lo nuevo de la tecnología. No sé si es por la edad, pero bueno, así he vivido. Yo hubiera jurado que no eras de pueblo. Yo no sabía que eras de pueblo, porque tienes un porte, tienes una presencia más capitalina y más internacional, más europea que muchas personas que yo conozco. Martita, tengo ahí una pregunta. Quiere decir que tú traes una cultura de rancho, pero dices que ellas infundieron algo en tu mente. ¿Qué fue? Fue decirme, por ejemplo, de mi abuela paterna, ay, puedes hacer tantas cosas en la vida, todo lo que tú quieras. Y mi abuelita materna, la paterna, perdón, me decía, nunca en la vida tú trabajes para nadie, tú pon tu negocito. De hecho, personas de empleo en mi familia, no hay. Los nuevos sí, hay muchos empleados, pero de mi familia, de mis tíos, toda la familia de antes, todos comerciantes. Unos comerciantes en pequeño, claro, y otros en grande. Y vivía en los del rancho, eran tremendamente comerciantes porque me acuerdo en aquel tiempo iban y traían novillos de Michoacán y los domaban. Y bueno, hacían cosas muy en grande. Y venían los camionzotes y eran unos montonales de cajas de huevo y de todo lo que embarcaban, decían ellos, para la Ciudad de México. Entonces yo vi los negocios en grande. O sea, traes una cultura de emprendimiento, sí, de negocios. Sí, así que no toda la familia lo desarrolló. No. ¿A qué edad empezaste a emprender? ¿A qué edad fue tu primer emprendimiento? Bueno, yo ¿Y qué fue? Desde que estaba estudiando, mi abuelita me consentía mucho y me compraba todo lo que yo quería, de hecho, todo. Ah, pero yo quería más. Y entonces empecé, primero que nada, a ver lo de la moda, moños, cosas del cabello, ropa no ni nada, cosas diferentes, y lo hacía, pero como que era como que para que todos tuvieran lo que yo tenía. Yo sí quería que mis amigas tuvieran los moños que yo cuando venía a León, que era lejos, había novedad, no era como que toda la gente en Pénjamo lo conociera, y entonces cuando yo venía traía las novedades y yo las hacía, los moños, los chongos, todo lo que yo podía traer de novedad cuando me iba de vacaciones a León, porque mi familia vivía en Pénjamo y la familia de mi papá en León. Entonces, yo lo que hacía era, sí quería ganar, pero quería más que nada que la gente tuviera, mis compañeras, lo que yo había encontrado allá. Me gustaba mucho compartir eso. ¿A qué edad sucedió eso? Unos 13 años. 13 años. Desde los 13 años empecé. Perfecto. Después, ¿te casas a qué edad? A los 19. 19. Te agarraron pollita. Sí. 19 años y hablas de que cuando tenías tus 2 hijos, sí. ¿Empezaste? ¿Qué me dijiste? Yo desde que me casé, empecé con la empresa de mi ex esposo en bienes raíces. Era el único en Irapuato que tenía un gran negocio de bienes raíces, de hecho el único, pero él venía de la Escuela Superior de Ventas en México. Era muy profesional y hacía sus cosas con los bancos, hacía corridas financieras, estudios de mercado. Desde que yo tenía ya los 20 empecé a trabajar con él. Yo ya había trabajado, claro, como secretaria, ya porque había que empezar de alguna manera el conocimiento. Me metí de secretaria porque me fui de la casa. Y cuando me fui de la casa, el mismo día que yo llegué, me fui bien lejos, de León a Irapuato. Yo dije, me voy a ir a Morelia, pero se me hizo demasiado lejos y es demasiado aventurar. Y me quedé en Irapuato y allí empecé por conocer y por vivir con un abogado y es notario para conocer cómo eran las escrituras de las casas, cómo eran las herencias, cómo era todo ese tipo de cosas que debo de saber cuando yo sea todavía mayor. Y ahí empecé y de ahí conocí a mi ex esposo y ya cuando me regresé a León con mi mamá, porque ya vivía para entonces en León, pues al poco tiempo ya me casé. Perfecto. ¿Hubo algún, porque estamos hablando cuando tenías 19, 20 años, ¿no? Sí. ¿Hubo
alguna dificultad de emprendimiento en la mujer con el esposo que tenía posesión económica? O sea, ¿no hubo una traba de no lo hagas? No, para nada, al contrario. Las cosas más importantes de los negocios, yo las hacía, porque nos dábamos cuenta que las personas que nada más están por el empleo, por el trabajo, no les toma el interés de cómo queda un contrato, por ejemplo. Y a mí me interesaba, por decir, él dictaba si el contrato privado que existía, de promesa de compraventa, así eran, decía, la casa vale 1 millón y va a ser, por ejemplo, en 10 pagos y luego le salió un pago más. La secretaria textual, literal, hacía las cosas y yo no. Yo me tenía que hacer sentido y yo hacía las cuentas. Por ejemplo, ahorita en los descuentos, si me dicen a mí esto, yo hago la cuenta. Si tú dices 2 más 2 más 2, yo hago la cuenta. Si yo nada más me lo grabo o lo dejo de entender, no. Así, entonces él sentía una seguridad de que tenía validez lo que yo iba a hacer porque yo sí lo hacía consciente. Claro, se sentía protegido. Te digo porque, mira, México como país tenemos muchas damas exitosas, productivas, inclusive las estadísticas marcan que las damas son más productivas que los caballeros. Quiero entender que son menos distraídas, nosotros somos un poco distraídos nada más. Y hay mucha mujer, mucha dama exitosa dentro de casa, porque hay veces que es más cómodo vivir como ama de casa si tengo a alguien que ve por mí y económicamente me atiende. ¿Para qué hacer algo? ¿Qué fue lo que motivó a Martita, a pesar de poder tener una vida más cómoda, más simple en el sentido de no tener que emprender, no tener que arriesgarte, no tener que trabajar? ¿Por qué hacerlo? ¿Y por qué muchas damas crees tú que no lo hacen y prefieren ser esposas simplemente o amas de casa simplemente sin emprender algo personal? ¿Qué pasó en la mente de Martita? Yo creo que bueno, me estoy recordando, ¿verdad? Que cuando yo era muy, muy pequeña, yo sí soñaba tener mi casita con mi maridito y mis niñitos y bueno, no, perrito no, mi jardín, mi todo. Pero sí pensaba eso. Pero dentro de eso sí pensaba yo como ser humano individual, tener una actividad que me hiciera sentir que también aportaba. Eso fue. Para mí era como parte de. Nunca fui alejada de nada de lo que era, tanto el ingreso, la actividad, como también lo de la casa. Como que para mí era parte de un todo. ¿Buscaste de alguna manera tener independencia financiera, independiente al marido? No, nunca. Siempre fue junto. Entonces, quiere decir que un proyecto en pareja puede ser poderoso a pesar de que los dos puedan aportar, ¿no? Sí. Para no tener lo que hacer, no pensar voy a competir contra el esposo, porque esa cultura está muy marcada en México. ¿Qué podría decirle Martita Solís a tanta dama que tenemos en México, productiva, que no están tomando decisiones de emprendimiento? Bueno, pues que si tú tienes algo de idea de hacer eso, simplemente lo hagas. Porque cuando uno decide, todo se acomoda. Eso yo lo tengo considerado desde toda mi vida. Si me dicen, hay que ir aquí, antes de saber ni siquiera si está lejos o cerca, yo digo sí. Y así lo hice cuando ya un poco fui yo por decisión propia a hacer cualquier cosa, como cuando me invitaron a que supiera un poco más del producto, Atlanta. Yo antes de saber si estaba al norte, al sur, al oriente o qué sé yo, de Estados Unidos, yo dije sí. Ya después investigué cómo era y dónde era y bueno, la agencia me podía dar el boleto muy fácilmente para llegar. Entonces, y no me pongo a pensar, ¿y dónde será? ¿Y cuánto costará? ¿Y cuántos días? ¿Y qué tengo que hacer? No, simplemente digo sí. Y luego, todo se te va acomodando. Todo. Y así es como yo elijo siempre. 25 años de actividad. Quiere decir que de actividad dentro de Herbalife Nutrition, empezó tu carrera. ¿En ese tiempo estabas casada? No. Cuando empecé fue cuando yo me separé. Yo no tuve que decir no me dejan, no, porque me dejan. No es cierto, no me dejó. Decidimos los dos separarnos, ¿sí? Simplemente pasó que yo cuando conocí la nutrición, lo que es la nutrición,
Y yo conocí a Mark Hughes en pues fue realmente la inauguración creo que de Argentina. Voy a checar exactamente la fecha de que se inauguró en Argentina para ver si fue ese país, porque en ese tiempo, quiero hacer un comentario muy fuerte para mí, que en ese tiempo yo no recuerdo exactamente cuándo empecé como evadirme, de tal forma que yo empecé a vivir mucho algo que seguramente muchas personas viven, sobre todo mujeres. Cuando mi hijo crezca, cuando mis hijos ya vayan a la escuela, o sea, siempre el futuro. Y siempre recordando el pasado como para reclamar o victimizarme. Okay. Es bien fácil ser víctima y me evadí mucho. De tal manera que o estaba en el pasado o estaba en el presente, en el futuro, y en el presente nunca. Entonces pasaron muchas cosas que yo al tiempo me di cuenta que no las había visto. Es más, que no las había vivido. Y eso me retardó mucho tiempo en poder tomar este negocio en serio, o este negocio simplemente. Pero cuando yo fui, la primera vez que te digo que vi a Mark Hughes, que fue Eduardo Salazar, estaba en México, en Acapulco, yo vivía allá. Este chico González, Alfredo González, que es muy joven, él era muy joven en ese tiempo, el presidente más joven, de hecho. ¿Qué edad tenía? Como 20. 20 años. Sí, como 20 años. Él estaba en México y Mark Hughes estaba en la inauguración. Y yo dije, qué tremenda empresa. Qué tremenda empresa. Dios mío. Y en ese momento fue el tiempo que te digo que estaba muy evadida, que cuando uno tiene algo en la vida que no está contenta o que quiere algo más, suele como refugiarse en eso, en esa evasión. Y entonces, cuando pasó eso, yo dije, Dios mío, qué tremenda empresa. Yo ya había enterrado mis sueños. Yo ya había hasta dicho adiós. Ni modo. No me diste, no tuve oportunidad de tener lo que yo había querido en la vida. De salir, de viajar, de ser, de no depender, de estar saludable. Nada. Me di por vencida. Y yo te quiero decir, aunque te des por vencida, tú puedes salir adelante cuando nada más está al pendiente de cualquier oportunidad, cualquier señal, y tú como que respiras y piensas, ¿lo puedo lograr yo? ¿Qué crees? Y agárrate de ahí, porque eso me hizo a mí, yo te lo digo porque yo lo hice, no te puedo decir que hagas lo que yo ni siquiera pasó por mí, o que lo leí, o que me lo dijeron, no, porque lo viví. Y en ese momento que vi a Mark Hughes y dijo que tenía una misión, a mí me pareció tan bonito tener una misión y poder ser parte de la misión. Pero lo más hermoso fue que cuando yo no tenía sueños, Mark Hughes tenía un sueño. Y yo dije, y me lo comparte a mí, porque tenía esa habilidad, ese don de hablar, y como que era nomás a ti. No había nadie, nomás tú. Y yo en ese momento, fue hace muchos años, y yo dije, Dios mío, tiene un sueño. Y no para él, para todo el mundo. Quiero ser parte de ese sueño. Y yo dije, esta es la empresa de mi futuro. Y mira, mi futuro no llegó al mes siguiente, ni llegó al año siguiente, de hecho. Pero cuando yo dije, voy a hacer un cambio en mi vida y este es el momento, empecé. Wow. Estamos hablando, ¿qué edad tenías ahí? Ahí ya tenía 40 y tantos años. Échame los tantos, en fin, que vamos a sacar cuentas. 45, creo. 45 años. 45 años. Estabas separada. Separada. Y 2 hijos. 2 hijos. Y a pesar de que pensabas ya se había terminado tu oportunidad, retomas. Retomé. Wow. Yo no te digo que fue fácil. Yo llegué a la casa de mi amiga, una casa muy bonita, aquí muy cerquita, que está por Pablo Neruda, que daba de una cuadra a otra con alberca, todo increíble, pero fue el tiempo más pobre para mí, porque cuando yo salía de esa casa, de tanta abundancia, de tanta riqueza económica, yo salía y no tenía ni para pagar el camión. Wow. Yo no tenía ni 6 pesos para pagar el turquesa. Yo decía, ay, pero ¿por qué vive en esta casa donde está tan lejos del camión? Quiero decir, donde está el camión más caro.
que era el turquesa, porque el otro costaba más barato. Yo nunca había subido un camión urbano, sin embargo, ahí tuve que ni siquiera poder subirme por falta de los 6 pesos que costaba. Wow. Y me preguntó una vez, no recuerdo quién, una niña güerita de Carlos y Carmen, Karel, me dijo, ¿y cómo decidiste, Martita? ¿Cómo le hiciste para tener ese carro ahorita? Le dije, no, pues un día, pues me puse a acordarme, claro. Le dije, pasó el camión que tenía que subirme, me echó el humo y yo hablé con el camión y le dije, un día voy a tener un Mercedes y yo lo voy a manejar. Y sí, mi primer carro no fue un Mercedes, fue un carro un poco usado. Al poquito tiempo compré un Concord y al poquito tiempo mi Mercedes. Y bueno, eso fue sensacional. Por eso te digo, cuando tú tengas algo clarito aquí, agárrate, porque eso es para ti. Genial. Martita, ¿cuál ha sido tu mayor reto y cómo lo superaste? Mi mayor reto fue cuando... Nunca ha sido reto así de hacer algo fuera, sino más bien dentro de mí. Cuando yo me di cuenta que, pues de esa desconexión, cuando yo ya estaba en Herbalife, cuando me di cuenta pues que yo estaba viviendo en el futuro y en el pasado y busqué la forma y no me fue nada fácil vivir el presente, conocer, saber, encontrar cómo es eso. Y tuve que hacer lo que decía muchas veces en el estilo de vida Jim Rohn. Decía, tú tienes que no solamente estar en entrenamiento del negocio, sino también buscar cursos que te ayuden a ser mejor persona, a mejorar en todo lo que tú creas que te hace falta. Y entonces yo dije, wow, entonces sí es cierto. Entonces yo fui a otros cursos en donde recibí información y en donde me di cuenta cómo es que un ser humano puede vivir perfectamente alineado y no necesitar más que como experiencia el pasado y no necesitar sino el futuro solo para metas. Y entonces aprendí a vivir mi presente y a estar perfectamente ubicada en este momento, en el aquí y en el ahora y estar completamente feliz. Genial. Si Martita viajara en el pasado y se encontrara la Martita que tenía 20 años, ¿qué consejo le daría la Martita de hoy a la Martita de 20 años de edad? Y yo le diría, eso precisamente que estoy diciendo ahorita, que cuando veas una ligera luz de esperanza y sientas que puedes hacer algo, lo hagas. Y que digas que sí, antes siquiera de saber nada, porque eso sí que decía yo, los dije después de los 40 y tantos. Y eso le diría, hay muchas cosas para ti. Hay muchas cosas que Dios hizo en esta vida para que tú las disfrutes. Date prisa. El tiempo pasa. Es muy bueno. Yo digo, a mis 70 años, vivir como vivo y lograr lo que he logrado, yo me siento orgullosa y honro a Marta, a mí, el día que decidí hacerlo. Wow. Genial. Eso lo diría a Marta de 20 años. Perfecto. Última pregunta, Martita. Hoy ya vives diferente. Hoy sabemos que tu estilo de vida es diferente, tu economía es diferente, los éxitos que has tenido. ¿Qué te motiva todas las mañanas a levantarte y seguir con tu actividad? A tus 70, porque tú dijiste la edad, sí, a tus 70 años de edad. 70 años. Que te ves guapísima, ¿eh? Gracias. Cuando yo tenía 15 años me decían, qué bien, una mujer mayor, ¿no? Que siempre hay puras chicas aquí. Y yo tenía 15 apenas, pensaban como que tenía 18. Llegué a los 20, parecía que tenía 25 y siempre me vi mayor. Y ahora que tengo 70, pues ni modo de no decir los que tengo. Me preguntabas ¿qué te motiva todos los días a despertarme, a levantarme con gusto? Primero que nada, al momento que yo en la mañana doy gracias y digo este día va a ser maravilloso, no hay por qué me quede un segundo más ahí. Ahí me motiva el agradecimiento, que eso lo aprendí acá. Y siempre lo he dicho cuando alguien me pregunta o yo tengo oportunidad de comentarle a la gente. Fíjate muy bien, yo antes sabía decir gracias como cortesía. Nada más. ¿De dónde? De aquí para afuera. Yo aquí en Herbalife aprendí a agradecer desde mi corazón. Entonces, pues cómo no sentirlo en el momento que yo me despierto y me levanto. Yo no me espero que el reloj
timbre 2 veces, no tengo ni siquiera la repetición. Y la mayor parte de las veces me levanto antes de que el despertador suene. Entonces, y fuera, ¿qué me motiva? El vivir, simplemente el vivir. Y el vivir no está ahí sin hacer nada. De hecho, si yo hubiera tenido la mentalidad de una persona empleada, de empleo, ya me hubiera jubilado o pensionado 2 veces, porque en bienes raíces trabajé en la empresa 20 y tantos años, casi 27 años, y en Herbalife llevo 25, o sea, ya hubiera casi pensado mis 2, ¿verdad? Pero no, y hay días que sí, pienso, como que, bueno, pues yo qué, ¿verdad? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago trabajando? ¿Qué hago levantándome temprano? ¿Qué hago yendo acá, yendo allá? Porque me he metido a lugares fuertes, donde aquí estoy y el peligro está allá a 2 cuadras, pero no me importa porque mi intención es a lo que yo voy. Y ver a la gente, los cambios que tiene de cuando yo voy una vez al mes, a los 3 o a los 4 meses, no sé, dependiendo del lugar que vaya, y ver ese cambio, no inventes. Y ver esas sonrisas cuando te ven llegar y te agradecen tan bonito que cómo no decir, este día es mi día. Todos los días son mis días. El día de hoy, verifiqué la plataforma, mis muchachos me hicieron favor, llegamos la plataforma de Luna y sus estrellas a 7 países. Quiero que imagines esto. En este momento están muchas damas viéndote. Hay unas damas que te están viendo que no quieren emprender algo porque no las dejan. O otras te están viendo y dicen, pues ¿para qué? Si vivo bien, ¿para qué emprender algo? Otras te están viendo y dicen, es que yo siempre he querido emprender, pero no sé cómo emprender algo. Si tú vieras a todas estas damas en 7 países diferentes que te están viendo, ¿cuál es el consejo, el mensaje para ellas? Para mí es muy, pero muy importante compartir algo bueno con las personas del mundo. Y yo pienso, lo que pasa aquí, no nada más es de aquí. Cuando uno escucha traducido, yo me acuerdo en los eventos de Honors y de extravaganzas grandes y todo, cuando decían las traducciones, los errores, los pensamientos, los sentimientos, los miedos de otras partes, de otras culturas, de otros países, y son los mismos. Pero yo te digo, si tú realmente haces algo que va a beneficiar a otra persona y tú recibes dinero de eso, te vas a sentir tan satisfecha de cobrar ese dinero y más del bien que le estás haciendo a las personas. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué quitarte esa satisfacción? Y tú sabes que cualquier cosa que beneficie a algo, realmente, si es con la nutrición o con la economía o con el desarrollo personal que tenemos aquí, pues eso es prácticamente un legado también a esa persona. Porque si cambia un ser humano de la casa, el papá, la mamá, quien sea, no cambia nada más uno, cambia la familia, porque todos tenemos que ver con el entorno de todos. Entonces, ¿cómo evitar ni siquiera pensarlo? Simplemente decidir y hacerlo. Perfecto. Último mensaje. Yo estoy siempre en el último mensaje. Te están viendo damas que tienen probablemente 40 años, 50 años, 60 años. Y ellas están pensando, diciendo, no, pues ya estoy grande, ¿ya para qué? ¿Cuál es el mensaje para ellas? Yo pienso que sí. Yo se lo dije a una distribuidora mía de 70 años y yo tenía, pues, 40 y tantos, estaba empezando. Ella 70 años estaba preocupada porque ¿a quién le iba a dejar lo que tenía? Porque era tan poco. La construcción ni existía, era el puro terreno y ella tenía 10 hijos. Yo le dije, no es tiempo de estar pensando eso. Porque yo a la gente no la veo por la edad. Yo como que la veo por lo que es una mujer, un hombre, un ser humano simplemente, que no tiene por qué parar en ningún momento. Mi papá tiene 91 años y todavía anda buscando, tiene sus rentas, tiene sus cosas y anda buscando qué hacer. Y dice, el día que yo no tenga nada que hacer, me muero. Efectivamente, no tienes por qué quedarte ahí cuando realmente estás aquí para vivir. Y otra cosa, cuando yo veo que yo recibo un dinero en beneficio,
Dios mío, eso para mí es la mejor paga, porque esta empresa, cuando yo me di cuenta de cómo se ganaba el dinero aquí, yo dije, esto es lo que yo estaba buscando para mi vida. Entonces, la edad no tiene nada que ver, y se lo dije a ella. Cuando tú, fíjate muy bien en este momento que estás triste, te pongas a pensar en qué no has hecho por falta de tiempo, en qué no has hecho por falta de salud, porque yo estaba muy enferma en ese momento, y qué no has hecho por falta de dinero. ¿Qué es lo que realmente no has hecho tú? Cuando tú pones a pensar a una persona así, todo el mundo tenemos algo que queremos hacer, y por esos 3 motivos regularmente, porque eso de que no te dejan, nada más está en tu mente. Yo, en el 1994, en una plática que me llevó Xochitl, me dice, mi hija, me dice, en un proceso dijeron, hasta el día de ayer, algo que no te guste, que creas que no es verdad, que sepas que no es verdad. Y a partir de hoy, ¿qué vas a hacer? Entonces yo dije, ay no, yo no. Pero sin embargo, me metí en el proceso y dije, hasta el día de ayer, yo creí que no me dejaban, que me controlaban y que me obstruían en mis decisiones. A partir de hoy, yo elijo para mí y yo solamente voy a decidir para el resto de mi vida. Y de ahí lo sentí, desde los pies, así, hasta mi cabeza y salió hasta el infinito. Así lo sentí. Gran mensaje. Fue cuando cambió mi vida. Genial. Porque yo lo decidí. Felicidades, Martita, pues. Martita Solís, una historia de éxito. Realmente hemos gozado esta entrevista contigo. Créeme lo que estoy seguro que esta información va a llegar a las personas adecuadas y no solamente inspiras damas, también inspiras caballeros a entender que podemos hacer muchísimo. Así es que no se pierdan la entrevista. Recuerda, Luna y sus estrellas, y en Spotify tienes que buscarme inmediatamente como Eduardo Luna, Historias de Éxito, y lleva y comparte estas entrevistas a las personas adecuadas. Martita, un gusto tenerte el día de hoy aquí y nos vamos a seguir viendo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Lunita. Para mí también eres tú una inspiración y una persona de mucho respeto para mí. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Martita. Buen día, amigos.